Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Qué onda, mucha? A la hora que vean este programa seguro les va a gustar. Si ustedes han pensado en viajar, si ustedes han pensado en ir a estudiar al extranjero, si ustedes han pensado en conocer nuevas culturas, nuevos idiomas, nuevas formas de vida, este episodio es para ustedes. Hoy vamos a tener a dos personas muy importantes, jóvenes destacados en Guatemala, estudiosos, muy profundos, que van a ir a conocer otras culturas. Están en una beca, Erasmus Mundo se llama, una modalidad de beca que permite estar en varios países, en varias universidades estudiando a la vez. Hoy vamos a tener a la ingeniera Alejandra Morales. Ella es ingeniera química, ella tiene un énfasis en medio ambiente, es graduada con honores de la Universidad Rafael Landívar, ella tiene una carrera destacada, pero además es karateca, cinta negra de karate. Nacida en Escuintla, pero ha crecido, ha vivido en Flores Petén. La ingeniera Alejandra Morales tiene experiencia en agroindustria, de hecho trabaja en la agroindustria guatemalteca en áreas de producción y control de calidad. También tenemos hoy al ingeniero Diego Soler. Diego es ingeniero en electrónica, le gusta todo lo tecnológico, le gusta lo de software, le gusta todo lo de hardware. Es graduado de la Universidad del Valle de Guatemala, tiene trayectoria profesional en análisis de datos para la transformación digital, transformar digitalmente. Y está en este momento trabajando en el sector de telecomunicaciones. Hoy, en Monterroso Podcast, vamos a ver becas Erasmus. Muy bien, equipo, amigos, amigas, gente que nos está viendo en este momento, qué gusto estar acá. Aquí tenemos ya a Alejandra y tenemos a Diego. Qué gusto que estén en este programa y de verdad muy agradecidos porque yo sé que su tiempo ya está corrido, ya hay nostalgia en ustedes. ¿Cómo se sienten hoy? Ay, bueno, pues muchas gracias primero aquí por el espacio, ¿verdad? La verdad es que bastante contenta de poder tener esta oportunidad de transmitir lo que es una beca Erasmus, que creo que es una oportunidad muy importante para los guatemaltecos, que muchas veces no estamos enterados tal vez, o lo dejamos para después. Entonces, pues gracias de verdad y por la invitación, así que muy feliz de estar por aquí. Qué bueno, Alejandro. Diego, ¿qué nos puedes decir esta mañana, tarde, noche? Depende de la hora que lo estén viendo. Sí, no, igualmente gracias por la invitación, contento de estar aquí, de compartir con usted, con Alejandra. Contento obviamente por la oportunidad, pero creo que también nervioso. Creo que el hecho de estar aquí hoy ya me hace darme cuenta que estoy próximo a irme y a cambiar, bueno, a seguir un sueño, pero también a cambiar muchas cosas en mi vida, pero igual contento y también feliz de poder compartir hoy nuestra experiencia y lo que se viene. Claro, van a cambiar muchas cosas en la vida y como se vayan no van a regresar, van a transformar completamente su mentalidad. ¿En qué carrera fue becada usted? ¿En qué maestría? El programa se llama IMATEC, que el título es bastante largo, pero básicamente es una maestría enfocada en tecnología y manejo de economía circular. Correcto. Que básicamente es un sistema de producción donde no se generan residuos, digamos, donde todo lo que se utiliza dentro del proceso de producción es aprovechado nuevamente. Qué bien, interesante, porque así cierran ciclos con Gracias, de producción. Sí, así es. Qué bueno, qué bueno. Y Diego, ¿vos en qué fuiste becado? Mi programa se llama CODAS, que significa... Tacañas. que significa Communications Engineering and Data Science. Ajá. Que es la intersección entre el mundo de las telecomunicaciones y la ciencia de datos. Entonces la idea es pues entender cómo podemos maximizar el valor que los datos nos dan en una industria de las telecomunicaciones, que al final es una de las que una mayor cantidad de datos maneja, no solo pues aquí en Guatemala, sino que en todos lados. Entonces es muy interesante. Qué bueno, qué bueno. Muchos jóvenes, hay jóvenes que en este momento nos están viendo y que aplican a una beca y se desmotivan. Y luego dicen, yo no sirvo para eso. A la primera dicen, ya no tengo la capacidad de seguir y declinan, no vuelven a participar más. Cuéntenos ustedes, por favor, Alejandra, ¿cuántas veces optaste a la beca? ¿Fue la primera que te salió? ¿Intentaste varias veces? ¿Tuviste algunos reveses? ¿Has sido otras becas? Cuéntanos detalle, ¿cómo ha sido la cosa? Ok, bueno, pues la verdad, yo apliqué primero el año pasado. Ajá. Y no me dieron la beca al programa al que yo había aplicado. Había pensado en aplicar más, pero me pasaron una serie de cosas personales que al final no me dio chance, entonces solo apliqué a este programa. No me lo dieron y sí me desmotivé bastante, pero al final todo pasa por algo, ¿verdad? El día que me dicen que no me dan la beca, al día siguiente me llaman que me dieron un trabajo al que yo había aplicado, entonces dije, bueno, pues algo tiene que ser, ¿verdad? Claro. Entonces este año volví a aplicar a este programa y pues al final sí salió.
Pero incluso es bien curioso porque al inicio de esta aplicación de este año me habían dicho que no. Y yo dije, pero no puede ser, o sea, yo me preparé un año muchísimo más, enfoqué mi carrera en economía circular porque de verdad decidí que esto era lo que yo quería. Y dije, bueno, pues lo peor que puede pasar es que me digan que no, entonces les escribo, hola, perdón, ¿qué fue lo que pasó? ¿Será que algo que puedo mejorar todavía? Y me responden, hola, mira, gracias por preguntar, la verdad es que porque nos dijiste, volvimos a revisar tu expediente y decidimos que sí puedes pasar a la segunda fase, entonces yo dije, pues buenísimo, ¿no? Convenía. Sí, así Qué es. bueno. Pero un intento, persistencia, Sí. en el caso de Diego, en 3 ocasiones o 3 años estuviste, ahorita tenés 27 años y estuviste intentando desde los 24. Sí. A ver, a este programa, este año fue la primera vez que apliqué, pero sí llevo 3 o 4 años aplicando a diferentes programas en otros lados del mundo. O sea, no existe solo este programa de Erasmus Mundus para irse a Europa, existen varios y yo había aplicado a varios. Creo que es complicado manejar un poco el rechazo la primera vez, más porque al principio uno cree que solo los méritos académicos son los que te hacen ganarte una beca. Entonces yo el primer rechazo que tuve, yo me preguntaba, pero si soy bueno académicamente, ¿por qué no me aceptaron esta vez? Y bueno, después de 3 años es un proceso largo en el que uno entiende, ok, no solo es lo académico, sino que son otras cosas profesionales, personales, de involucramiento en otro tipo de actividades. Y pues este año se dio. El inglés es muy importante, ¿verdad? Yo entiendo que tienen que tener cierto nivel de inglés y hay que hacer pruebas en inglés, hay que enviar cartas de propósito en inglés, hay que tener una fluidez lingüística para que ya pueda optar a la beca. ¿Es parte integral del inglés? ¿Qué consejo dicen ustedes que le damos a los jóvenes que están viendo? Sí, es muy importante. De pronto no es como que el principal factor entre que me la dan o no me la dan, pero sí, digamos en la mayoría de programas, por lo menos Erasmus Mundus, piden un nivel que es de 80 en el TOEFL. También se pueden entregar otro tipo de formatos, se puede entregar el de Duolingo y se puede entregar el IELTS, si no estoy mal. Pues en mi caso yo apliqué con el TOEFL y considero que más que todo saber el inglés es tener uno como que esa confianza en sí mismo, porque sí hay que escribir la carta de motivación en inglés, toda la comunicación pues es en inglés. En mi caso, este programa tiene la verdad es que algo muy especial, que uno pasaba a una segunda fase y en esa teníamos una entrevista. Entonces, como que sí, esa confianza de saber hablar inglés al momento de la entrevista me ayudó bastante. Sin embargo, no diría yo, al menos pienso que no es como que lo más delimitante. No sé qué opinas tú. Sí, tal vez no es lo más importante, pero a ver, el tema con el inglés, creo yo, al menos en mi caso, pues yo me consideraba alguien que pues sabe manejar conversaciones y escribir en inglés. Pero el tema con los exámenes que menciona Alejandra, como el TOEFL, por ejemplo, son exámenes muy técnicos, que aparte de, digamos, prepararse con una carta de motivación y todo eso, también hay que prepararse para un examen en inglés porque tiene cierta estructura, ciertos, no sé si trucos decirle, pero cierta estructura básicamente del examen, que solo con el hecho de uno creer, ok, sé hablar inglés, no significa que te va a dar una puntuación en el TOEFL que te va a ayudar para una maestría. Que si te va mal en el TOEFL no significa que no sabes inglés. A mí me fue mal la primera vez, por ejemplo, y me preparé, pero sí, al final los programas a los que vamos son en varios países, el inglés es el idioma universal, entonces hay que saberse manejar un ámbito profesional, personal y académico con el inglés, entonces sí. Claro. Hay momentos en los que el joven dice ya no más. A ver, ¿qué motivación, si te tocara dar una motivación partiendo de tu experiencia, ¿a ti qué te motivó para seguir? O sea, un fracaso. Además, y tenemos que hacer una aclaración, a los estudiantes que son académicamente destacados les cuesta muchísimo un rechazo, les cuesta más que a un estudiante que no es destacado, porque un estudiante que sale con honores está acostumbrado a las mejores calificaciones y a ser siempre reconocido. Entonces el impacto de una negativa es todavía más fuerte, es un shock muy fuerte. Sí. ¿Qué te motivó a decir, no, lo voy a volver a intentar? Incluso el escribir de nuevo por una segunda negativa es algo que venía de adentro. Sí. ¿Qué le podrías decir a la gente que declina y dice nunca más? Cuéntanos, por favor, en detalle. Pues, por lo menos desde mi experiencia, yo creo que es un sueño que he tenido desde que tengo memoria. Entonces, cuando yo entré a la U, yo estaba segura que mi maestría, no sabía dónde, no sabía qué programa, pero yo me quería ir de Guatemala a poder estudiar.
Entonces, digamos, pues estuve en muchas cosas en la universidad como extracurriculares. Estuve en deportes, en clubes, en voluntariados. Además que tuve una beca para estudiar la universidad. Entonces, pues yo siempre estaba metida en todo. Me gustaba. Yo decía, bueno, espero que esto como que me ayude. Además de que me gustaba, que me ayudara en mi expediente, ¿no? Porque al final las personas que te van a leer no te conocen. Solo van a leer un par de papeles y van a decidir pasas o no pasas. Entonces, creo que uno de los temas más importantes cuando uno aplica una beca es sentarte y decir, ok, ¿qué quiero? ¿Dónde me veo en 3 o 5 años? Porque a partir de ahí es que uno va decidiendo como que el rumbo, porque programas hay muchísimos, pero uno tiene que estar como que más o menos enfocado por dónde es que quiere la cosa. En mi caso yo sabía que era algo como de medio ambiente, entonces al final encontré este programa y un par más, pero este es el que yo decía, este es el que yo quiero. Leí el pensum 10,000 veces y yo decía, no, aquí, y yo soy necia, ¿verdad? Entonces, pues creo que como era parte de mi plan de vida, 3, 5 años, yo dije, no, o sea, voy a seguir insistiendo. Lo más difícil al principio es que uno se siente tal vez como que estancado, o mira a otras personas que están estudiando, que se fueron, que esto, que lo otro. Y yo me quedé trabajando, entonces decía, bueno, pues algo voy a tener que aprender en este trabajo, por algo fue que no se me dio en esta ocasión, pero de pronto es una especie de redirección, ¿verdad? De tomar el rechazo no como un no, sino como un ahorita no, espérate y de pronto a la próxima. Y en ese periodo creo que uno aprende y crece muchísimo, porque ahora pienso, si me la hubieran dado el año pasado, no hubiera tenido la experiencia laboral que tengo a este momento. Entonces tal vez no hubiera sabido valorar o apreciar el conocimiento de la misma manera. Entonces, pues hay que seguir intentando ahí definir uno realmente qué es lo que quiere. Igual si uno va cambiando los planes o, por ejemplo, trabajando yo me di cuenta, ok, definitivamente tal cosa no me gusta, ya no voy a aplicar a programas de esto y definitivamente esto sí me gusta, entonces voy a volver a aplicar. Así que básicamente ser como muy, muy decidido con lo que uno quiere y enfocarse y darle, ¿verdad? Claro. Hablaba de la carta de intención. Diego, ¿cómo te fue con esa carta de intención? En muchos casos hay que contar una historia que conecte con las personas que están del otro lado, porque van a ver tu texto, pero no van a conocer más allá de esas palabras que te dieron el límite, porque además tiene una cantidad de texto el que puede enviar. ¿Cómo fue que contaste tu historia? ¿Qué sentís que pegó en esa carta de intención, carta aspiracional que mandaste? Algo muy importante es saber enfocar mis experiencias y lo que sé hacer al programa en específico que estoy aplicando. Porque, por ejemplo, la primera vez que mencionaba que fue mi primer rechazo, yo después de que me aceptaron y todo, me gustó hacer como un poco de reflexión para ver cómo evolucioné en ese sentido, y ponía como mi primer carta de motivación y la que al fin me hizo ser aceptado en un programa. La primer carta era básicamente yo echándome flores, que Ajá. tengo promedio de no sé qué, que tuve esta beca, que soy excelente en esto y esto. Y alguien muy cercano me decía que cuando uno se echa muchas flores, o que cree que su ego, o como que el ego es muy grande, hasta le molesta a los comités de selección y de admisión, porque ahí no hay forma de conocer a Diego o conocer a Alejandra realmente quién es, más allá de lo que dice una lista de cursos y números, por ejemplo. Entonces esta vez yo lo enfoqué mucho en, ok, tengo estas experiencias profesionales, estas experiencias personales, estas actividades extracurriculares, cómo todas ellas me hacen ser la persona adecuada al programa. En mi caso, por ejemplo, pues yo he tenido experiencia profesional en telecomunicaciones. Sé que mi programa, aparte de ciencia de datos, es también en telecomunicaciones. Entonces contar un poco de, ok, participé en este proyecto, me ayudó a aprender A, B, C, D, que con estos cursos de este programa me pueden ayudar a lograr algo más en el futuro. Pero también, aparte del trabajo, me he involucrado en estas actividades que me han hecho tener una visión más amplia de cómo usar la tecnología con un compromiso social, por ejemplo, que es mi caso. Entonces es ir contando una historia realista de quién es uno, que le muestra al comité de admisión realmente, ok, Diego Soler, aparte de pues tener buenas notas, es una persona tal y tal y así, que va a ser alguien que va a sobresalir en el programa y que es alguien que buscamos. Claro. ¿Cuál fue tu reto más grande
cuando estabas aplicando en la ocasión esta, en la anterior también, porque tienes experiencias importantes? ¿Te costó contar la historia? ¿Se te facilitó contar la historia? ¿Estabas pensando en el apoyo social, en ese compromiso humano que hay detrás de una beca? Pues yo creo, como menciona Diego, entre una aplicación, digamos la primera y la segunda, uno cambia muchísimo su perspectiva. La primera, yo en su momento dije, me quedó re bien, estoy re feliz con lo que escribí, me va a ir súper bien, y no me la dieron, ¿verdad? Ahora que me siento a escribir la segunda y la leo, como dice Diego, o sea, de verdad uno se echa flores y esto, y está bien, porque uno tiene que saber venderse, es parte del proceso de aplicación, pero como mejor enfocado, o sea, como decía Diego, tal vez como yo he hecho esto, demuestra que yo soy como el fit para el programa y no al revés, ¿no? Porque el programa es ideal para mí, o sea, tienes que demostrar como que uniendo todas tus experiencias de vida y no solamente las académicas, ¿por qué? Es que sí podrías como que funcionar en el programa. Para mí lo más complicado, tal vez fue como que unir todas mis experiencias sin ponerme como que un estereotipo, digamos, ok, tengo buenas notas, me gradué con honores aquí y acá, no, o tal vez quiero ayudar al planeta en esto, no, sino que como que unir todo para que las personas que leen eso se den cuenta que uno es como una persona muy integral, que sí estás preocupada por tu educación, por aprender, por todo lo que vas a ir a adquirir de la maestría, pero además de eso que tenés que te importa hacer un impacto social, por ejemplo. En mi caso, el tema es más que todo con el medio ambiente. Yo de verdad quisiera ayudar a Guatemala en este sentido. Claro. Entonces, tal vez como que todo eso, saber juntarlo y te dan un espacio de 1 o 2 hojas máximo. Entonces, como que cómo juntar todo eso para que cuente tu historia de verdad y refleje tu compromiso con lo que querés hacer. Yo creo que ese sería para mí el reto más difícil. Y Guatemala, que necesita tanto trabajo en áreas de corredor seco, que tienen que ver con la desnutrición, con el hambre, con la pobreza. Hay áreas también que no son aptas para ciertos cultivos, arriba de los 1.300 metros sobre el nivel del mar. Sembrar maíz es muy complicado y muchas familias se dedican a eso. Totalmente. Y con eso quieren vivir. Entonces, ese trabajo que hay que hacer en este país es enorme. Diego, ¿cómo elegiste particularmente a los países que decidiste ir? Porque entiendo que ustedes vas a estar en 2 países y usted va a estar en 3 países. Sí, así es. ¿Cómo elegiste esos países? ¿Tu primera alternativa era España, por ejemplo? Uh-huh. ¿O cuáles eran tus opciones? Y esa posibilidad de elegirlos incluso, universidades. Sí. Tal vez algo importante para mencionar es que cada programa, el mío, el de Alejandra y el montón que tiene la Unión Europea, tienen diferentes universidades partners cada programa. En mi caso son 5 universidades que estaban en Portugal, España, Finlandia, Alemania y Francia, y en el proceso de aplicación uno pues ya escoge en orden de preferencia cuál quisiera para el primer año o para el primer semestre, dependiendo del programa. Eso no quiere decir de que si a uno no lo aceptan en su primer preferencia ya está descartado, sino que te dan chance ok, mi segunda preferencia es este país, entonces no me aceptaron el primero, pero sí en el segundo, entonces algo así se va moviendo la dinámica. En mi caso, yo voy a estar el primer año en Portugal y el segundo año en España. Correcto. La elección, creo que ahí también algo que mencionó Alejandra es que uno tiene que conocer el programa también, porque tampoco te vas a ir a algo que, solo porque qué bonito ir a Europa a viajar y todo, sino que vas porque sabes que el contenido de X universidad con ABC de cursos es lo que me sirve en mi carrera. Entonces en mi caso fue, tengo estas 5 universidades a las que puedo aplicar en el programa. Me leí meticulosamente el programa y los cursos de cada universidad y con base a eso pues logré seleccionar mis preferencias. Tal vez en mi caso mi primera preferencia era Finlandia. No se me dio, mi segunda era Portugal, entonces ahí sí apliqué. Pero tal vez ahí es la enseñanza de que aunque en mi primera preferencia no me aceptaron, pero sí en la segunda, pero la logré ordenar así porque me estudié los cursos del programa y sabía que si bien Finlandia era mi primera opción, Portugal también era una buena opción. ¿Qué había en Finlandia que te interesaba? ¿Cómo? ¿Qué había en Finlandia que te gustaba? El frío. El frío. No, aparte de lo cultural y como el clima, igual la universidad tenía un pensum súper bueno en todo el tema de inteligencia artificial. Yeah. Muy parecido con el que voy a ver en Portugal, creo yo.
Pero sí me da un poco de plus el frío, la verdad, sí me gusta el frío. Ajá. Sí, se vuelve un factor importante. Pero además conocer cosas nuevas, temperaturas, vivencias, culturas, es bellísimo. ¿Por qué? Tú decías que usted decía que había pensado en irse a estudiar al extranjero y sabía que iba a estudiar su maestría afuera. ¿No le llenaba a las universidades nacionales? No era exactamente eso. Digamos, tengo varios amigos que están estudiando acá y de hecho me gustan, o sea, me interesan mucho sus programas cuando me cuentan en lo que están, me gusta mucho. Sin embargo, yo tenía ese sueño como de irme al extranjero por todo lo que conlleva, que no es solamente tener como el acercamiento, por ejemplo, en mi caso, a laboratorios y todo el tema de la química, de la ciencia, pues de primer mundo, ¿verdad? Que al final sí hay una diferencia seguramente, a pesar de que las universidades en Guatemala tienen un excelente nivel, pero me llamaba la atención eso y toda la experiencia, o sea, el vivir sola en otro país, el poder estar en Europa, que es un país, un continente creo que tan especial que uno se puede mover en tren a todos lados, o sea, en 2 horas está uno en una de las ciudades más importantes a cualquier lado, entonces más que todo es por eso, o sea, yo quería tener esa experiencia de poder estar en otro país, de crecimiento personal y profesional que tiene uno al separarse completamente de su zona de confort. Claro. ¿A qué países va a ir usted, Alejandra? Sí, yo primero voy, el primer semestre es Praga, en República Checa. El segundo es una ciudad al norte de España que se llama Oviedo. Y el tercero es una ciudad que se llama Turku, en Finlandia. Sí. El cuarto, digamos en mi caso, a diferencia del programa de Diego, es que las universidades son fijas. O sea, digamos uno aprobaba el programa y ese es el curso que llevamos todos. Solamente el cuarto semestre, que es donde me toca hacer tesis, que ya puedo elegir en cualquiera de los 3 anteriores, depende como de cuál tenga un tema de tesis que me da más la atención o qué ciudad me haya gustado más, ya depende del criterio personal cómo se van por 2 años ambos. Sí. Sí. ¿Aplicaron a otras becas además de la Erasmus Mundus? Yo apliqué a 2 programas Erasmus, digamos en el que me dieron, y en otro quedé como suplente. Y de ahí tenía pensado aplicar a unas becas en Suecia, pero las aplicaciones abrían en marzo, mayo más o menos, y al final me dijeron primero que sí, entonces dije yo, no, pues ya para qué aplico en otro programa. Me llamaba también la atención estas de Fundación Carolina, pero igual la aplicación empezaba hasta después, entonces primero tuve respuesta, así que pues en mi caso sí ahí me quedé. Hay personas que tienen experiencia en llenar formas, en llenar procedimientos. Ana Cósmica estuvo con nosotros recientemente en un podcast y ¿tu experiencia cómo fue? ¿Te apoyaron en llenar esta forma, Diego, o no te apoyaron, hiciste solo? Entiendo que vos estuviste también trabajando y aprendiendo de Ana Cósmica, que además es un ejemplo de una mujer que se mete en la cabeza y se apasiona por un tema y logra trascender internacionalmente. Ella tiene aplicaciones ahora muy, muy buenas, muy probablemente va a presentar una con nosotros en el futuro. Pero, ¿cómo te fue en eso? ¿Llenaste solo las formas? ¿Se te apoyó alguien? Sí, en esta ocasión sí llené yo solito mis formularios, mi carta de motivación y todo. Pero creo que al final es el resultado de muchos aprendizajes, de todos los rechazos que he tenido, porque al final el rechazo es un aprendizaje, pues. Claro. Y la verdad es que sí, Ana Cósmica me ayudó en una carta de motivación, si no estoy mal, hace 2 años. Aprendí bastante. Pero lo bonito, creo yo, de todo ese aprendizaje que tuve es saber cómo hacerlo mejor esta vez. Y pues creo que ahí está el resultado, pero... igual tal vez para añadir, o sea, en este momento no fue la única aplicación que hice. Yo también para este año apliqué al gobierno de Suecia también, a Finlandia, porque lo tenía en mente. En esas 2 me rechazaron, pero en esta me aceptaron. Entonces también son varias oportunidades que uno puede tomar. Sí, en requisitos hay que llenar mucho papeleo. ¿Qué fue lo que más se le complicó? Yo creo que el estrés de tener que juntar tantas cosas, porque, digamos, yo tenía mi Excel, ¿verdad? Yo soy súper organizada para esto. Entonces, como que los programas, lo que me pedían, lo que tenían en común, lo que tenía que conseguir para unas y para otras no. Entonces, creo que el juntar todos estos documentos y el a veces no tener como que a quién abocarse uno directamente, preguntar, mira, ¿es esto o no es esto?
creo que eso me da un poco de nervios, pero tengo una amiga que también está aplicando a becas, también se va a estudiar ahorita en septiembre, se va a Yale, también consiguió una beca. Entonces, ella me ayudó bastante y la verdad que sí nos platicábamos, mira, pero ¿cómo le hiciste en esto, lo otro? Más que todo a compartir experiencias, porque realmente no era como que ninguna de las dos tuviera un guía a quien hacerle la pregunta directa. Aunque sí ayuda mucho, por ejemplo, Ana Cósmica, yo vi 10,000 TikToks de donde explicaban cómo hacer las cosas, entonces, pues al final es de que uno se siente y consiga todo, ¿verdad? Por ejemplo, con el título hay que sacarle apostilla, hay que traducirlo, hay que hacer esto. Las notas, que no es cualquier Cardex el que se tiene que sacar, sino que es uno autorizado por la universidad, hay que conseguir, en el caso de la Landívar, la firma del secretario, el no sé qué, hay que apostillarlo, entonces como que el poder sentarse uno y tomarse el tiempo de hacer todo este papeleo, pues sí toma tiempo, ¿verdad? Porque al lado uno está trabajando, entrenando, haciendo esto. Entonces como que hacer esa parte de decir, ok, genuinamente yo me quiero ir, entonces ni modo, ¿verdad? Aunque me agarren las tantas de la noche, me tengo que sentar a poder organizar todos mis papeles. Sí, qué bien. Como que fuera ping pong. ¿Qué es lo que más, en una palabra, le emociona del viaje? En una palabra está difícil. El ping pong. Pero probablemente el crecimiento. Le emociona el crecimiento. Sí, ¿Y lo que más le da miedo? El extrañar a mi familia. Yo soy una persona muy familiar, que vivo a 5 o 10 minutos de mis hermanas. Bueno, vivo con unas de mis hermanas. Tengo otra hermana que vive a 5 o 10 minutos. Mis papás que viven del interior, pero yo sé que me monto un avión o un bus y llego, ¿verdad? Claro. Entonces, como que saber eso, que voy a estar lejos y que lo más que puedo hacer es llamarlos, hacer videollamada, eso me tiene bastante como que conmigo, pero pues igual emocionada también. Qué bueno. Diego, en una palabra, ¿qué es lo que más te emociona? Aprendizaje. El aprendizaje. Sí. ¿Y qué es lo que más te da miedo? La distancia. La distancia. De mis seres queridos, creo yo. Tercera pregunta, ¿querés abrazar a Romeo? Si es que ya vi que desde hace rato lo andas llamando. No me hace caso. Por favor, vamos con él. No pesa nada, es un hermoso. La raza de él es así, delgadita. Ya metió la cola en tu... Sí, es un amoroso. Ya metió la cola en tu agua. Pero bueno. A ver, sí se deja, es un amor. Y lo que creo que quieres sentar nada más a tu par. Ahí va. Pues bien, seguimos entonces. Ay, Dios, y cuando vuelva de la beca, ¿qué espera usted al terminar la beca? Bueno, pues al momento de graduarme, ¿viste? Creo que... Esto ya se acostó. Ay, qué lindo. Creo que me gustaría tal vez evaluarse algún programa de doctorado al que pueda aplicar. ¿Seguir estudiando? Sí, me gustaría seguir estudiando. Probablemente. Y de lo contrario, me gustaría regresar a Guatemala y pues aplicar todo lo que fui a aprender, porque... especialmente por ser un tema medioambiental, creo que Guatemala tiene muchísimo crecimiento y actualmente como que ya se está volviendo más importante, ya las leyes, las políticas van pesando un poquito más, entonces cada vez las empresas van migrando a tener esta necesidad de poder aplicar estrategias ambientales que pues se alineen con lo que tienen como empresa, ¿verdad? Entonces, primero analizar tal vez probablemente un doctorado y... igual, después del doctorado, definitivamente volver a Guatemala y aplicar lo que uno fue a aprender. Claro, aplicar, que es tan importante, devolver al país donde uno salió. A ver, Diego, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere aplicar a una beca y no sabe por dónde empezar? Tuviste muchas experiencias positivas, pero también todas de aprendizaje. ¿Qué consejo le darías de una forma práctica? Bueno, yo en mi caso creo que tuve más experiencias negativas en el sentido de rechazos que positivas, porque al final... una es la que cuenta, pues. Una es la que cuenta. Entonces creo que primero no decepcionarse. Todo es un aprendizaje. Segundo, informarse bien, porque aplicar a una beca no es algo de sentarse 2 días y mandar todos los papeles. Es un proceso bastante largo, creo yo. Mucha gente recomienda incluso empezar 1 año antes. Creo que yo recomendaría lo mismo si es la primera vez. Informarse bien todos los requisitos, que la carta de motivación, cómo escribir una carta de motivación impactante para un comité de admisión. Creo que hoy en día hay mucha gente que provee esos como ese acompañamiento. Ana Cósmica, por ejemplo.
estudiar muy bien la universidad o el programa al que uno quiere, porque creo que lo mencionó Alejandra, lo mencioné yo también, pero no es solo de voy a ir a Europa a viajar, pues, o sea, uno va a estudiar, y lo bonito creo que va a ser todo lo que va a publicar uno en Instagram de las fotos a donde está viajando, pero también lo duro va a ser encontrarse el nivel académico, los retos de estar solo. Depende del país, puede ser incluso el inglés una barrera, porque tal vez, no sé tú que vas a República Checa, tal vez en la tienda no te van a hablar inglés, pues entonces ahí va a ser lo complicado. O incluso el inglés en las clases, ya. Ajá, o en las clases. Manejar tanto tecnicismo creo que también es algo impactante, ¿verdad? Claro, claro. Los oigo hablar de la familia, de los papás, del nexo, pero no los oigo hablar de novios, novias. ¿No pega también eso? Sí, la verdad es que sí, también. ¿Sí? Dejar al novio le va... Sí, pues es una situación compleja al final, porque, digamos, en mi caso, yo siempre he soñado con esto, mi pareja lo sabe, entonces, pues, lo hemos platicado y todo, pero al final siempre es difícil, ¿no? Como que el dejar ir, o el platicar, o el ver qué va a hacer uno. Claro, y pasar la prueba de la distancia. Así es. Sí. ¿Vos dejas también...? No, en mi caso estoy soltero, entonces... Ay, pero tu pie está diciendo que... te está delatando del cuerpo. Lo que me duele es dejar a mis gatos. ¿Cuántos tenés? 6. No, ahorita tengo 3. 3. Pues están en casa de mis papás, pero igual. Ay, sí. Mis perritos también. Sí, ¿cuántos perritos? 4. 4 y 6. 4 y 3 ahora, sí, duele. Seguro que sí son perrijos y gatijos, ¿no? Gatijos. Sí, al final de cuentas, sí. ¿Cómo creen que esta experiencia va a cambiar su vida? ¿Creen ustedes? Indudablemente va a ser para positivo, ahí no hay alternativa, que va a ser para positivo, porque hasta lo difícil que vivan les va a ayudar a crecer. Pero ¿cómo creen ustedes que van a volver a Guatemala? Ay, pues yo creo que uno tiene una oportunidad de crecer mucho, no solamente como profesional al poder estudiar en estas universidades importantes, sino definitivamente como persona. El otro día platicamos con Diego después de un evento. Pues los dos somos del interior, entonces, al menos en mi caso, digamos, yo tuve la experiencia de crecer, vivir en Petén, todo lo conocido, y luego mudarme a la capital a estudiar mi licenciatura. Fue impactante, pero como mencionaba, yo sabía que tenía a mi familia pues por ahí, ¿verdad? Cerquita. En cambio, ahorita el hecho de mudarme de verdad a otro país donde no conozco nada, donde no hablo el idioma, donde si me pasa algo, ¿a quién le llamo? ¿A quién le pregunto? Pues ese reto definitivamente nos hace crecer mucho como personas y nos hace valorar también lo que tenemos acá. Yo creo que de por sí ya valoro mucho a mis papás, a mis hermanas, mi casa y todo, ¿no? Pero al no tenerlo, creo que ese extrañar también nos hace crecer bastante. Hay posibilidad de que regresen en algún momento, en los 2 años, porque tienen periodos de vacaciones en los que podrían volver por un par de semanas, incluso más que ese tiempo. Pero ya en definitiva, ¿ustedes quieren venir a ejercer la práctica a Guatemala? ¿Qué decís, Diego? ¿Querrías volver a Guatemala o quisieras quedarte fuera estudiando o trabajando? Yo creo que uno nunca sabe qué le espera en la vida, pero sí, a mí me gustaría regresar definitivamente. Creo que, sobre todo en el área de la tecnología, que he tenido experiencia profesional ahí, y mi idea es especializarme ahí. Yo sí veo mucho potencial aquí en Guatemala, y pues mi idea es, pues con esta maestría, poder desenvolverme y retribuir a mi país. Retribuir al país, muy bien. Alejandra, si tuvieras que dejarle un mensaje a la audiencia, a los jóvenes que nos están viendo, a las personas, porque hay padres también que sueñan que sus hijos se vayan del país, ¿qué mensaje final le dejarías? El tiempo se nos ha ido volando. ¿Qué mensaje le dejarías a ellos? Pues creo que en pocas palabras sería que sueñen en grande, que no tenemos límites. Muchas veces pensamos que por ser de un país pequeño, que no tenemos esto, que no somos tal potencia mundial, no vamos a tener oportunidades, pero creo que, al menos en mi caso, lo que más me mueve son los sueños, ¿verdad? Entonces, si uno sueña con estudiar en otro lado, si uno sueña con cualquier cosa, cualquier posibilidad que se nos ocurra, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Y luego hay que trazar un plan, una meta y convertir esos sueños en realidad. Soñar. ¿Qué decís, Diego? ¿Qué le dirías vos? Vos sos del Progreso, has venido, ¿verdad? De Guastatoya. Nací aquí en la capital, pero viví
casi toda mi infancia y el colegio en Guastatoya del Progreso. Luego volví otra vez aquí a la ciudad capital, pero mis papás están ahí, entonces siempre estoy ahí en ese va y viene. Claro. Pero sí, muy bonito crecer ahí. Imagínate que vieras ahorita a tus amigos de Guastatoya, ¿qué les dirías? ¿Qué mensaje les dejarías? ¿Un poco con nostalgia, un poco con alegría del viaje? Que hay que soñar, igual que Alejandra, creo yo, creo que la vida se hace más bonita y más emocionante cuando uno sueña, cuando uno sabe que no hay barreras, que uno puede lograr lo que se propone, y no hay diferencia entre haber, no sé, estudiado aquí en la capital o en el interior. Creo que aquí somos prueba de ello, que se pueden lograr cosas grandes, ir al extranjero, especializarse, poner en alto el nombre de nuestro país, y que las oportunidades están ahí también. Algo que me gusta contar sobre Erasmus Mundus, por ejemplo, es que de verdad hay una infinidad de programas que uno... O sea, Erasmus Mundus no es solo una beca a República Checa o a Portugal o a España, es una beca a toda la Unión Europea en N cantidad de programas. Entonces creo que es de investigar, es de buscar qué programa es el que más le gusta a alguien que quiere aplicar a una beca en el extranjero, y que ahí están las oportunidades, y sí, no es fácil, no se gana de la noche a la mañana, pero hay que soñar e intentarlo. Sueño, muy bien. Cerramos el programa, el episodio de hoy, justamente con dos soñadores que nos han demostrado que si lo podemos soñar, lo podemos realizar, que si lo tenemos en nuestra cabeza, se puede materializar. Y ustedes que están del otro lado de la cámara, ustedes que nos están viendo allá en el podcast o en algún corto, tienen que soñar, atreverse a soñar, porque el que no sueña jamás va a superar su actualidad, jamás va a superar su momento, y el que sí sueña tiene la posibilidad inmensa de alcanzar hasta el infinito. Un abrazo fuerte para todas y para todos, y esto fue Monterroso Podcast. Gracias por la audiencia.